Bueno, tengan todos muy buenos días nuevamente. Hoy vamos a ver los siguientes ejercicios con respecto a protecciones y cálculo de circuitos. Como tenemos ahora en la pizarra, nosotros vemos que tenemos un caso en el cual decimos que tenemos 42 luminarias. Se va a tomar un estimado que cada luminaria es un tipo de luminaria incandescente o un tipo de luminaria en el cual su potencia general va a ser de 100 watts. Entonces, tengo que tomar lo siguiente. Yo sé que lo primero que tengo que hacer es sacar cuánta es la potencia total de todas las cargas de las luminarias, porque yo solamente ahorita sé específicamente que 100 watts es lo que consume una luminaria. Entonces, ¿cuál es la potencia total en este caso? La potencia total va a ser igual al número de luminarias multiplicadas por la potencia individual de las luminarias. Entonces podría decir yo lo siguiente, que la potencia total va a ser igual a las 42 luminarias multiplicadas por 100 watts, porque 100 watts consume cada una de ellas, o se estima generalmente según el caso. Entonces venimos y nos vamos para lo que es la parte de la calculadora y decimos lo siguiente: si yo tengo 42 luminarias y yo las multiplico por 100 watts, eso me dice que voy a tener una potencia total de 4200 watts. Esa es la potencia total de las luminarias. Pero ahora nosotros ya sabemos que yo podría simple y sencillamente dividir las 42 luminarias entre 9 para saber cuántos circuitos me van a salir. Pero también hay otro tipo de fórmula que nosotros comúnmente utilizamos, que es la siguiente, y dice que el número de circuitos va a ser igual a la potencia total de las cargas a las cuales vamos a sacar la cantidad de circuitos, que en este caso son de luminarias, divididas entre la corriente. ¿Una corriente de qué? Nosotros le ponemos una IP, que sería la corriente de protección, o sea, la corriente del térmico que vamos a ocupar, multiplicada por un voltaje nominal, que en este caso es el voltaje del sistema, que como son luminarias y son a 120 voltios, entonces el voltaje nominal es de 120, multiplicado por un 80%. El 80%, ¿por qué? Recordemos que los dados los vamos a tomar en cuenta a un 80% nada más, entonces de ahí viene ese 80%. Entonces decimos lo siguiente: el número de circuitos va a ser igual a la potencia total, ya la calculamos, que en este caso es de 4200 watts, divididos entre, en este caso, la corriente de protección. ¿Qué corriente de protección vamos a ocupar? Según la tabla que tenemos en la imagen, recordemos que habíamos dicho que para luminarias vamos a ocupar térmicos de 15 amperios. Entonces, la corriente de protección va a ser 15 amperios. Multiplicado por el voltaje del sistema. Las luminarias se van a manejar a 120. Entonces serían 120 voltios. Multiplicado por el 80%. El 80% se mantiene, pero en este caso no vamos a poner 80%. Vamos a poner 0.8, porque acordémonos que lo vamos a poner en su forma decimal. Entonces, cuando ya tengo estructurado esto, venimos y nos vamos nuevamente a la calculadora y decimos lo siguiente: los 4200 los vamos a dividir entre, recordemos, 15 amperios de la protección, 120 voltios del sistema y 0.8, que sería el 80%, a la cual yo voy a cargar el dado térmico de 15. Esto me da igual a 2.91. Número de circuitos: 2.91 circuitos. Pero yo no puedo hacer un circuito a la mitad, o es 2 circuitos o son 3 circuitos. En este caso se aproxima y se dice que vamos a tener 3 circuitos de luminarias. Quiere decir que si yo voy a tener 3 circuitos, solamente tengo que ver, en este caso, cuántas luminarias voy a meter en cada uno de los circuitos. Y digo lo siguiente: las 42 luminarias
las divido entre los 3 circuitos que tengo y esto me da 42 luminarias entre 3 me da 14 luminarias. O sea que 14 luminarias estarán en cada circuito eléctrico. Entonces, en base a esto, puedo decir lo siguiente. Como ya vimos este pequeño paso, voy a tender a borrar esta parte de aquí. Entonces decimos que si hay 14 luminarias por circuito y esto las multiplico por 100, esto me va a dar 1400 watts por circuito. Quiere decir que no me paso de la potencia total a la cual yo puedo cargar el dado térmico de 15 amperios que habíamos dicho que era de 1440. Entonces sí lo puedo hacer. Entonces, en resumen, me quedaría que el circuito 1 va a tener 14 luminarias y que va a estar con un dado térmico de un polo 15 amperios. El circuito 2 va a ser igual 14 luminarias con una protección de un polo 15 amperios. Y el circuito número 3 de igual manera 14 luminarias con un polo 15 amperios. Y así es como nosotros calculamos el número de circuitos dentro de un sistema como tal. Entonces, ¿qué pasa cuando no son luces las que estoy calculando, sino lo que yo quiero calcular es otro tipo? En este caso, toma corrientes. Vamos a tender a borrar lo que es la parte de la pizarra. Y decimos imaginémonos que en este caso yo no tengo 42 luminarias sino 24 tomas. Imaginémonos que tengo 24 tomas, que voy a ocupar un térmico de un polo 20 amperios y de que cada toma es doble polarizado, entonces cada toma tiende a calcularse a 200 watts cada uno. Entonces, solamente para recordemos que en un dado térmico de 20 amperios solamente le voy a poder cargar 1920 watts, que es al 80%. Entonces, hoy que ya tenemos eso en cuenta, hacemos lo siguiente. Sacamos la potencia total de los tomas. La potencia total de los tomas va a ser igual a los 24 tomas multiplicado por 200 watts. La potencia de los tomas o la potencia total de los tomas va a ser igual. En este caso nos vamos nuevamente a la calculadora y decimos 24 tomas por 200, eso me da un total de 4800. 4800 watts. Como ya tengo los 4800 watts, entonces vengo yo y digo que ocupamos otra vez la fórmula que habíamos visto, que el número de circuitos va a ser igual a la potencia total dividida entre la corriente de la protección multiplicado por el voltaje nominal multiplicado por el 80% a la cual yo voy a cargar ese dado térmico. Entonces digo que el número de circuitos va a ser igual a la potencia total, que en este caso es de 4800 watts, dividido entre la corriente de protección hoy de 20 amperios, porque ese es el dado térmico que voy a ocupar. 20 amperios multiplicado por el voltaje nominal, son de 120 voltios porque es un sistema monofásico, multiplicado por el 80%, o sea 0.8. Nuevamente venimos y nos vamos a lo que es la parte de la calculadora. Y decimos que hacemos la división nuevamente. Los 4800 watts los divido entre los 20 amperios por 120 voltios
por 0.8, que es el 80% en su parte decimal. Y esto me da un total de 2.5. 2.5. Quiere decir que el número total de circuitos de igual manera es 2.5, pero lo voy a aproximar a 3 circuitos. ¿Por qué a 3 circuitos? Porque 2.5, si solamente dejo 2 circuitos, muy probablemente van a haber demasiados tomacorrientes en esos 2 circuitos y va a superar la potencia de 1920. Caso distinto sería que si yo lo distribuyo entre 3 circuitos y veamos cómo saldría. Entonces sería 24 tomas divididos entre 3 circuitos. Esto me da un total de 24 entre 3 son 8 tomas. Quiere decir que en cada uno de los circuitos van a haber 8 tomas por circuito. Verifiquemos si los 8 tomas que van a haber en cada circuito no superan los 1920 watts, que son el 80%. Entonces venimos y volvemos a borrar lo que es la parte del cálculo de circuitos acá. Y decimos 8 tomas por 200 watts, porque cada uno tiene eso. En este caso son 8 por 200, eso me da 1600 watts. Quiere decir que no supero la potencia máxima del 80% de mi térmico. Entonces yo puedo decir que el circuito 1 va a tener 8 tomas con un estado térmico de un polo, 20 amperios. El circuito 2 va a tener 8 tomas de un polo con un térmico de 20 amperios. Y el circuito 3 va a tener 8 tomas de un térmico de un polo, 20 amperios. Y al total yo voy a tener siempre los 24 tomas iniciales, solamente que bien distribuidos entre cada uno de los circuitos. Entonces, así es como se calcula número de circuitos dentro de un hogar si nosotros tenemos luminarias y tomas. Hay otro cálculo que más adelante vamos a ver cuando nosotros queremos mezclar distintos tipos de potencia en un solo térmico. Ahorita se les ha enseñado precisamente cómo hacerlo con luminarias y tomas, porque la recomendación es que dentro de un hogar siempre exista una división entre cada uno de los circuitos, que los circuitos sean aparte los de luces y aparte los de tomas, por si se da un tipo de falla, pues es mucho más fácil localizarla, y porque así dice el Código Eléctrico Nacional, o sea el NEC. Pero también se puede hacer mixto, que más adelante vamos a ver qué tipo de cálculo ocupamos. Entonces, tomando en cuenta eso, hoy vamos al siguiente tipo de cálculo. Y decimos que hoy vamos a tener una ducha y hoy vamos a hacer el cálculo completo de este tipo de circuito. Y decimos, en este caso vamos a tomar muy en cuenta los datos que nos está dando este ejercicio. Y dice que vamos a ocupar una ducha eléctrica. Ducha eléctrica. Dice el ejercicio, tenemos una ducha eléctrica con las siguientes características. Dice que la ducha es de 120 voltios y que su potencia ronda entre los 4000 y los 5500 watts. Dice además, calcula el calibre del conductor adecuado, la tubería a utilizar y la protección que se usará para este tipo de ducha. Entonces, en este caso, ya es un ejercicio un poco más completo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido de cómo hacer el cálculo de conductores, cómo hacer el cálculo de protecciones y cómo hacer el cálculo de la ductería. Todo en un ejemplo para verificar que hemos obtenido las capacidades que debemos de tener para hacer o estudiar este tipo de la rama de electricidad. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es sacar la corriente. En este caso, quiero detallar algo muy en claro. Duchas eléctricas pueden haber de 120 voltios o de 240 voltios. En este caso, el que estamos ocupando ahora es el de 120.
no porque existen también duchas eléctricas a 240 voltios. ¿Cuál potencia vamos a ocupar? ¿Vamos a ocupar la de 4000 o vamos a ocupar la de 5500? En las duchas eléctricas, por lo general, la ducha trae una pequeña palanca en la cual viene desde su estado mínimo, su estado medio y su estado máximo en la parte de la utilización de la ducha. Entonces, en este caso, lo que hacemos nosotros es de que lo vamos a estimar a la potencia máxima, no la vamos a estimar a la potencia mínima, porque no siempre van a utilizar la ducha a lo mínimo. Posiblemente hay personas que les gusta utilizar la ducha al tope, en este caso, por decirlo así, que les gusta topar a la potencia que tiene la ducha para sentir el agua un poco más caliente. Entonces, en este caso, venimos y vamos a ocupar la potencia de 5500 watts. Entonces, como ya tengo la potencia, que la potencia total es de 5500 watts y que el voltaje nominal es de 120 voltios, lo único que queda en este caso es saber sacar la corriente a la cual vamos a manejar este tipo de circuito. De igual manera, recordemos que potencia es igual a voltaje por corriente. Pero si en este caso yo ya tengo potencia y voltaje, yo posiblemente podría hacer el cambio de esta ecuación y decir que la corriente va a ser igual a la potencia entre el voltaje. Y si yo digo esto, saco la corriente. Entonces, la corriente de la ducha va a ser igual a la potencia total, que en este caso es de 5500 watts, dividida entre 120 voltios, que es el voltaje de ella. Entonces, la corriente de la ducha va a ser igual a la siguiente. Vamos otra vez a la calculadora y decimos los 5500 watts lo divido entre 120 y esto me da aproximadamente 45.8. 45.83 aproximadamente. Esta es la corriente de la ducha. Es la corriente nominal. Es lo que gasta cuando está a su potencia de 5500 watts. Esa es la corriente de la ducha. ¿Qué es lo que hago ahora? Para el cálculo de protección o para el cálculo del conductor. Como el ejercicio no me está dando una distancia, o sea, no me está diciendo a qué distancia está de la caja térmica, no me está diciendo si está a 10 o 20 o 30 metros, entonces como no me está dando una distancia, yo voy a hacer el cálculo del conductor y lo vamos a dejar detallado acá. Cálculo del conductor por el método de ampacidad. ¿Por qué lo vamos a hacer por el método de ampacidad? Porque simple y sencillamente el ejercicio no me está dando una distancia y no vamos a poder saber qué distancia tiene realmente. Entonces, en este caso lo único que vamos a hacer es que los 45.83 amperios, en este caso sería la corriente para este tipo de cálculo con la protección, va a ser igual a los 45.83 multiplicado por 1.25, que es el factor de seguridad que nosotros le damos para el cálculo de conductores. Entonces la corriente del conductor, va a ser igual a 45.83 por 1.25. 45.83 por 1.25, eso nos da aproximadamente 57.29 amperios. 57.29 amperios. Y esa sería la corriente a la cual nosotros vamos a manejar para calcular qué tipo de calibre de conductor vamos a ocupar. En este caso venimos y nos vamos para la tabla y decimos, verificamos esta pequeña tabla que tenemos acá y buscamos esos 57. Si nos fijamos, la corriente era de 57.29. Según
esta parte que dice capacidad de corriente máxima, la de la tabla de ampacidad, dice que el calibre número 8 soporta 55 amperios, pero 55 amperios es muy bajo para los 57 que tengo. Entonces nos vamos al próximo, que el próximo dice que es un calibre 6 y que tiene una capacidad de corriente de 75 amperios. En este caso se supera por mucho, sí, pero no le puedo dejar el calibre número 8 porque si no se va a calentar el conductor, porque estamos sobrepasando la capacidad del conductor. Entonces en este caso voy a ocupar un calibre número 6. Entonces ocupamos un calibre número 6 AWG porque soporta 75 amperios. Ese es el conductor que vamos a ocupar, calibre número 6 AWG. Vale, ya tenemos el cálculo del calibre del conductor. ¿Qué es lo que nos hace falta ahora con respecto a lo que estamos haciendo ahorita? Me falta calcular la protección del dado térmico. En este caso, la protección del dado térmico cabe destacar, y aquí se lo vamos a poner, protección. La protección, en este caso, nosotros generalmente lo multiplicamos por 1.20 para darle el 80% de más para un tipo de carga futura. Pero como les dije al principio en el video anterior, aquí no nos importa qué capacidad o si le vamos a dar más espacio al circuito. ¿Por qué? Porque este circuito es especial. Entonces los circuitos de ducha son especiales. Yo no le voy a cargar luminarias ni le voy a cargar toma corrientes. Entonces en este caso yo puedo decir que no debo de multiplicarle un factor de seguridad porque yo necesito que se dispare a tiempo. Si él dice que va a tener una corriente máxima de 57.29 amperios, entonces yo voy a optar por tener una protección, en este caso una protección similar a esta. Si nosotros recordamos las tablas que teníamos, como estamos a 120 voltios, el de 50 amperios queda muy bajo a los 57, entonces el siguiente térmico es el de 60 amperios. Entonces yo voy a poner una protección de un polo, porque estoy manejando 120 voltios, de 60 amperios. ¿Por qué? ¿Por qué no le pongo uno mayor? ¿O por qué no lo multiplico por 1.25? Por el hecho de que yo no voy a ponerle más carga a ese circuito, porque ese circuito es específicamente para las duchas. Si aquí esta corriente de 57.29 hubiera sido de una carga X, de una carga general que fuera entre luminarias, tomacorrientes y otras cosas, entonces yo sí le podría dejar el 80% de utilidad para proteger también al mismo protección y para darle una carga futura a la protección. Pero en este caso yo no voy a optar por ponerle más carga a este circuito, sino que solamente el de la ducha. Entonces yo le voy a poner un dado térmico de un polo 60 amperios. O sea, la protección más próxima, mayor de la corriente que me está dando total. En pocas palabras, hoy ya sabemos que a esta ducha le vamos a dejar lo siguiente. Por el momento sabemos que le vamos a dejar una protección de un polo 60 amperios y que los conductores van a ser de calibre 6 AWG de cobre y que soportan 75 amperios. Vale, borramos lo que tenemos en la pizarra, ya que dejamos ahí detallado. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Saber qué tipo de tubería voy a ocupar para llegar a alimentar o para proteger los alimentadores o los conductores de la ducha. Quiero que tomemos en cuenta el siguiente dato también. Recordemos que si yo tengo una ducha, aquí van a venir tres conductores. Recordemos que van a venir el conductor de la línea viva, va a venir el conductor de la línea neutra y va a venir el conductor, porque como es a 120, un sistema de puesta a tierra, porque las duchas necesitan un sistema de puesta a tierra porque es el que nos ayuda a protegernos de un tipo de descarga eléctrica. Entonces, si nos fijamos, yo necesito tres conductores.
Quiere decir que desde mi caja térmica yo necesito 3 conductores hasta donde va a estar la carga, que en este caso es la ducha. Yo voy a hacer pasar tres conductores, o sea, 3 THHN calibre 6 AWG en una tubería D. Eso es lo que no sabemos, eso es lo que tenemos que ir a buscar a la tabla de capacidad de conductores dentro de una tubería. Entonces volvemos nuevamente a la presentación y buscamos esa tabla. Recordemos que aquí tenemos esa tabla a la cual estábamos hablando. ¿Por qué no ocupo el factor de relleno? Nosotros ya sabemos que el factor de relleno es de 40%, pero ¿por qué no ocupo la fórmula por lo general? No lo ocupo porque yo ya sé que los 3 conductores son del mismo calibre, no van conductores diferentes. Generalmente la fórmula se ocupa cuando los conductores son diferentes. Si los conductores, todos los que van a viajar dentro de esa misma ductería, es del mismo calibre, entonces ocupamos esta tabla que tenemos acá. Y dice que tenemos el tamaño del cable y el número máximo permisible de conductores. Y decimos que para un calibre número 6, que es lo que está marcado con rojo, nosotros vamos a ocupar una tubería de 1 pulgada, porque en una tubería de 1 pulgada podemos poner 3 conductores calibre número 6. Eso es lo que nos está diciendo la tabla. Entonces, en este caso, decimos, nos vamos nuevamente a la pizarra, decimos que vamos a ocupar una tubería de 1 pulgada. Entonces, hoy sí podríamos decir que el ejercicio está completo, porque dice: calcula el calibre del conductor adecuado, la tubería a utilizar y la protección que se usará para esta ducha. En resumen, diríamos que la corriente de la ducha es de 57.29 amperios, perdón, de 45.53 amperios, que vamos a ocupar 3 THHN calibre número 6 AWG en una tubería de 1 pulgada de diámetro, con una protección de 60 amperios, o en pocas palabras, una protección de un polo 60 amperios. ¿Por qué de un polo? Porque solamente llevamos un sistema monofásico, una línea viva nada más. Si hubiera sido la ducha de 240, entonces sí deberíamos, en este caso, un térmico o una protección de 2 polos, pero en este caso es de 120, nos mantenemos con eso. Entonces ese sería el ejercicio, uno de los ejemplos a tomar en cuenta. Espero que todo haya quedado claro. De igual manera, pueden verificar en los foros que nosotros dejamos en el aula virtual, y cualquier duda o consulta estamos a la orden. Eso sería todo. Pasen muy feliz día.